Qué rico café, en serio, No, prepara. lindo café. Yo así todos los días, ¿A qué hora es el café? ¿9:30, digo? ¿O a cualquier hora? 8 ya lo encuentra a punto caramelo. 8:10, 8:15. No, No, tenemos invitado. no, porque no me levante, yo temprano. Bueno. Escúcheme, Hugo Moro dice que es mejor que el de Bonafide. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice? Bien, bien. ¿Todo ¿Cómo está tranquilo? usted? ¿Bien? Bien, ¿Todo? bien. Bueno, saludos a toda la audiencia, ¿eh? Que escasa audiencia. ¿Qué día tenemos? Qué día loco. Escúcheme, hablamos el 17 de octubre un ratito. Como usted diga. ¿Sí? Como usted quiera, pero... ¿Qué pasó el 17 de octubre? Sí. Nacional. Y después nos tiramos un poco a la nacional. Bueno. ¿Qué nos puede contar del 17 de octubre? Y hay tanto para hablar del nacimiento del... Está muy relacionado con el nacimiento del movimiento nacional. Primera acotación que hago. No partido. Sí. A mí no me gusta mucho hablar de partido, porque un partido es una parcialidad y Perón instrumentó un movimiento nacional. Sí. El primer gran movimiento nacional fue el del radicalismo, con Irigoyen, Alem y otros más, ¿no es cierto? El segundo gran movimiento nacional es el que llevó a cabo el peronismo, porque siempre el partido es una parcialidad, una parte, a ver si excluye. El movimiento incluye en un proyecto nacional. Y bueno, sí. ¿Qué pasó? La Argentina había hecho crisis. En el año 40 nos precedió la década infame. Terminó un poco la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Las potencias imperialistas se dedicaron a recomponerse interiormente. Acá ya no había flujo de mercaderías, de industria, y el mismo país comenzó a resurgir y a industrializarse. Y bueno, eso significó grandes migraciones internas, llegaron obreros al interior, pero ¿qué pasa? Había una clase dominante, oligárquica, la de la década infame, ¿no es cierto?, donde nuestro país no era una colonia, era una semicolonia, tenía un formalismo democrático, aparte usted sabe que sí. Era todo amañado, voto cantado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, eso hizo de que entrara alguien, un coronel, después de la revolución del 4 de junio del 43, ocupara distintos lugares en el gobierno, y empezó a instrumentar medidas de liberación, de soberanía, para el pueblo y para la nación. Eso, lógicamente, disgustó a la clase dominante, que usufructuaba el poder, las canonjías, los beneficios, etcétera, y la disgustó a tal punto que lo detuvieron, lo llevaron preso, ampliamente conocido, en una isla, Martín García, ¿no es cierto? Sí. Eso, porque Perón, antes que un mito, fue una realidad. ¿Sí? Perón hizo cosas. ¿Sí? El peronismo hizo cosas, por eso está en el corazón del pueblo. Y lógicamente, la clase obrera sintió como propia esas conquistas. Y se vio agredida al estar preso Perón. Y protagonizó el 17 de octubre. Y ahí un poco es el producto de la movilización popular y de Perón. Una movilización absolutamente espontánea. Espontánea, sí, espontánea. Hay hechos, por ejemplo, Evita se lo menciona que prácticamente no intervino, simplemente interpuso un habeas corpus a favor de Perón. Mercante jugó un gran papel, Cipriano Reyes, también con la movilización de los sindicatos, y bueno, ahí se dio una conjunción entre las masas y la dirigencia. Lo que tenía que ver con ¿cierto? dirigencias armadas. Y cuando digo armada no hablo de armas, sino que hablo de estructura. Bueno, ¿no? así que se terminó un poco esa Argentina semicolonial. Todo era extranjero acá, los ferrocarriles, diseñado para servir al imperialismo británico. Sí. Acuérdese que Argentina, a través de sus sectores oligárquicos, se había adherido a la División Internacional del Trabajo. Nosotros éramos el gran mercado que proveíamos
materias primas, ellos la elaboraban, la traían con un valor agregado. Sí. Es lo que quiere hacer un poco el macrismo. Las dos veredas en la patria grande son siempre las mismas. O se transita una vereda de patria grande, de integración latinoamericana, de inclusión, o la otra vereda que fraccionó la nación latinoamericana, dependiente. Es evidente. O sea que queremos ser el gran mercado siempre del mundo, dijo Macri. Sí. La grieta existió siempre. La grieta existió siempre. La grieta, no vamos a hablar de ejemplo. La última, el que quiere borrar la grieta, basta escuchar las expresiones de la nata. No, fue tremendo. El domingo fue tremendo. Sí. La grieta, la grieta comienza mucho antes con Tupac Amaru, si usted quiere. Ahí ya hay alguien que quiere transitar una vereda de liberación. Sí. ¿No es cierto? Y qué hablar después de lo que pasó. El otro día en una reunión con respecto al libro, vio Operación Chacabuco, sí, etcétera. Sí. Estuvo ayer Juan acá en el Juancito estuvo. Sí. No, se habló, ahí tuve una disidencia con Juan, porque él dice que el terrorismo de Estado comenzó en el 76, o un poquito antes, sí, es cierto, empezó con Isabel y López Rega, ¿no es cierto? Sí. Y después se profundizó en el 76. El terrorismo de Estado empezó con Mitre. Mitre realizó una matanza cuando llegó a presidente, ¿no es cierto?, en 1862, si mal no recuerdo, realizó una matanza de gauchos, de indígenas y de pueblos hermanos, increíble. Ahí realmente comenzó el terrorismo de Estado. Y bueno, ni que hablar de otras grietas en el 55. Fíjese que durante la época de Perón, incluso con el últimos 12 años también, sí. Prácticamente puede haber grieta que yo tenga una disidencia con usted, y por ahí tengo, no insulto, pero una discusión fuerte, pero en la época de Perón, del 46 al 55, hubo un solo muerto, el doctor Inganinela, creo que en Rosario, Santa Fe, algo así, el único, donde los torturadores fueron severamente castigados, el único. Dígame del 55, después, ¿qué pasó? Dígame del 76, ¿qué pasó? Y así, dígame qué muerto hubo un desaparecido, estaba Juan Domingo López, no, López, sí. No, el otro es nefasto, de Chacabuco, ¿no? Implicado en la muerte de Máximo Gil. López, sí. Y bueno, dígame a ver qué otra muerte hubo, qué otra persecución, había una libertad de expresión terrible, se podían decir cosas terribles del presidente, etcétera. Ahora, uno escucha, obviamente, el peronismo no la vi, la época esa, pero la escuché. Ayer contaba, por ejemplo, veía a mis abuelos que mi abuelo le rendía homenaje a Perón, ¿no? Porque decía que él que dignificó a los trabajadores, Perón. Y sí contaba mi abuelo como graciosamente cuestiones, esto de los dichos de los antiperonistas, ¿no? Esta cuestión de los cabecitas negras, o les doy casas y en los living con los parqueas en asados, ¿no? Claro, esta cuestión del antiperonista con estos dichos, claro. Y uno lo traslada un poco a lo que se vivió en los últimos años y es bastante parecido. Es bastante parecido. Es bastante parecido, es cierto. ¿No? Fíjese que con eso lo que quieren invalidar es como cuando hablan de la grasa militante. Exacto. O de López. La corrupción en Argentina es estructural. Eso sí. no quita de que debemos condenarla. Si el señor López, el señor Báez, ¿no es cierto?, han cometido, y creo que sí, hechos de corrupción, que vayan presos, no, indudablemente. Pero la corrupción no la transita solamente, no es de este propio partido. Sí. ¿Qué me dice de Calcaterra? Macri, dígame una cosa. Sí. Entró procesado al gobierno, ha tenido otras causas. Calcaterra, ¿no es cierto? El primo pobre de Macri, las cuentas offshore que tiene afuera, han renunciado ministros y figuras importantes de otro gobierno por eso. ¿Para qué se hacen las cuentas offshore? ¿Para qué? ¿Para hacer solidaridad? ¿Para hacer beneficencia? ¿Para evadir impuestos? ¿Para no pagar? Es así, sí. Pero la Casa Radical, una de las casas, se hizo con coima. Cuando hizo la campaña al desierto, Roca, hubo tres grandes campañas al desierto, en todas se masacraron hermanos indígenas, la de Rivadavia,
la de Martín Rodríguez con Rivadavia, la de Rosas, lo que pasa es que Rosas era un poco más político, tenía cintura política, conciliaba y transaba con alguno, y por el otro lado también se mató persona. Pero la de Roca, también, el hermano de Roca, Atalibar, hay un Atalibar Roca, y viene el término Atalibar también de coima, de corrupción, también practicaba en toda la CEA, es estructural, y es estructural a un sistema político, que es el sistema político neoliberal capitalista, es intrínseca la corrupción a ese sistema. Y entra a jugar también la honestidad del hombre, como decía Evita, que el hombre que se sirve, el peronista que se sirve de un puesto para enriquecerse es un oligarca, y tenía razón. Doctor, ayer lo que se veía con respecto a esto del 17 de octubre en los medios están viviendo un momento, para mi gusto, lo peor de su historia, en este sentido de tomar parte todo el tiempo y ponerse en una vereda, ponerse en la otra, y no mantener un equilibrio, que es lo que tenemos que hacer los medios de comunicación y los periodistas. Y lo que se veía es que los medios que no son muy afines al kirchnerismo o al peronismo marcaban todo el tiempo esta cuestión de hubo un montón de actos. ¿No? Lo hace claro. Un montón de actos. Entonces, claro, para jugar mucho con esta cuestión de los partidos, claro. Yo del peronismo he escuchado 1000 veces, bueno, la famosa frase de Cafiero, los peronistas cuando se gritan, no que se están peleando, se están reproduciendo, como los gatos. Hacen ruido en la terraza. Y este es un momento así, ¿no? Es un momento así. Mire, es interesante esto del movimiento. A mí me gusta leer con respecto al peronismo, a José Pablo Feynman, pero Feynman el bueno, no es que destila odio, ese Feynman que está con Fantino, ¿no? Todas las noches, ese destila odio, no, el otro Feynman. Y Feynman tiene, no sé de dónde lo vas, si es creación de él, pero yo lo leo a él y repito, el peronismo a veces no tiene una identidad definida, cada uno a veces inventa su peronismo y todos, el peronómetro no lo tiene nadie, entonces el peronismo lo que ha tenido son rostros a través de su larga historia. El peronismo no es es esto, yo veo, usted, Claudio Núñez, ¿no? Sí. O Nelson Coronel, sino ha tenido rostro, como el radicalismo, yo no sé qué rostro, bueno, a mí me parece que el rostro que está abrazando nuestro intendente, me parece que no es el rostro de Irigoyen, y que después lo charlamos. Nosotros hemos tenido el movimiento nacional, ¿no es cierto?, ha tenido distintos rostros, se ha expresado a través de una instancia jurídica que es el partido. El Perón siempre desdeñó al partido, fue siempre una ficción en la época de Perón, simplemente era un instrumento electoral. Y bueno, tuvo un rostro nacional y popular con Perón, después del 52 no lo vamos a explicar, esto Feynman lo dice muy bien, tuvo un rostro un poco autoritario, tuvimos una sola muerte, expropiamos la prensa, tal vez con razón o no sé, habría que ver, órgano y expresión de la oligarquía, como es el diario La Nación, y la prensa, expresión de la oligarquía, ¿no es cierto? ¿Era necesario eso? Si está bien. ¿Era necesario? O sea, había algo tenía actitudes y tenía mire, si yo tengo que expropiar la prensa para que sea un acto autoritario, no estoy de acuerdo. Ahora, si es parte de un proceso revolucionario, sí. En ese aspecto sí, porque saboteaba, mentía y sembraba y ahondaba la grieta con respecto al movimiento peronista. Pero es para largo discutirlo. Después viene el 55, una época de resistencia. Después viene la izquierda peronista, una que viene a ser un poco cuando Perón empieza a hablar del socialismo nacional. Usted sabe cómo es Perón era un político, ¿no es cierto? Practicaba, yo digo, una conducción personalista, ¿no es cierto? Así hacía fluctuar cuando crecía mucho el ala izquierda, le daba un poquito de manija a la derecha, aunque al final me parece que se inclinó un poquito más hacia la derecha, ¿no es cierto? Cuando hablaba del socialismo nacional, cuando hablaba en el colegio militar de la Revolución Rusa, hablar de eso, que había llegado la hora de los pueblos, cuando reivindicaba al Che
Guevara, cuando muere el Che Guevara, para muchos de estos pejotistas que andan dando vuelta y que desconocen un poco la historia, creen que el peronismo es la marchita y el bombo, y no es así, ¿no es cierto? Cuando muere el Che Guevara, dice, murió el mejor de los nuestros. No le traigo toda la carta, si se quiere se la puedo hacer llegar, la puede leer ante la audiencia, etcétera. Tiene una época después, un rostro, diríamos así, terrorista de Estado, tipo Isabel Perón, López Rega, si es que uno tiene que asumirla, lo que le tocó a uno vivir. Tiene un rostro social-demócrata a través de Cafiero, ¿no es cierto? Y tiene un rostro liberal, ¿no es cierto? Un rostro liberal a través de privatista, insensible con Menem, y después recupera un poco un rostro nacional y popular. Bueno, dos cosas. ¿Es una característica de los movimientos eso que puede tener distintos rostros? Y sí, sobre los partidos. Uno lo ve en el radicalismo también, ¿no? Fíjese el rostro actual del radicalismo. Por eso digo. Y el rostro actual en manos de Sanz, de Cobo, de Morales, que tiene debutó poniendo preso política a una compañera, a la compañera Sala, que si tenía algo. ¿Cuántos hay de los Stugenegger, de los Cavallo, etcétera, que han tenido procesos, pero han estado ni que le hagan un proceso, pero no poner la presa política? Fíjese que la contradicción del radicalismo, ¿cuál era la causa de Irigoyen y de Alem? ¿No es cierto? Que se rompa, pero que no se doble. Era la causa contra el régimen. El régimen de aquel entonces, el Macri de hoy. El Cambiemos de hoy, y están aliados, así como convidados de piedra en muchas cosas, del macrismo, ¿no es cierto? Ahora, en el peronismo, doctor, desde el inicio del peronismo ahora con esto que le voy a preguntar se van a infartar varios. ¿La muestra más cabal del peronismo fue Néstor y Cristina? ¿Lo más parecido a Perón y Evita fueron ellos? En otros tiempos, sí, infinidad de cosas. Y un día, si quiere, charlamos la afinidad de Néstor y todo con respecto al peronismo. Fue un rostro importante del peronismo. Quieren borrar, porque, por ejemplo, Massa es el rostro prolijo del macrismo, le aprobó, viajó con él, ahora no se quieren sacar tantas fotos con Massa. O no es así, le aprobó las leyes en el Congreso, Massa. No de algunos militantes del Frente Renovador, le aprobó las leyes en el Congreso, viajó con él, aprobó lo de Macri con respecto a Dilma, apoyó la destitución de Dilma, también aplaudió ese hecho, infinidad de cosas. Una persona que era miembro del gabinete iba a informar a la embajada estadounidense, lo dicen los Wikileaks, iba a decir qué cosa pasaba en el gabinete y hablar mal de Néstor Kirchner, ¿o no es así? Sí. Que me lo conteste, que me lo digan que no. No, bueno, aparecen los documentos por favor. Por eso digo, si Cristina y Néstor son los más parecidos o los mejores alumnos de ese peronismo. Y si no, pregúntele al pueblo. Hay más kirchnerismo en el pueblo y en la gente, ¿no es cierto?, que en muchos de los dirigentes. Lo que pasa que, ¿sabe qué pasa? Todos especulan. Va a haber usted habló de los medios comunicacionales. Usted sabe del poder de los medios comunicacionales. Véalo a nivel internacional. ¿Qué pasa a nivel internacional? Cuando tuvieron que inventarle a Saddam Hussein que tenía armas nucleares, dijeron todo eso y después invadieron y se quedaron con Afganistán, con Irak y con el petróleo. También en Afganistán hicieron lo mismo, ¿no es cierto? Y acá también siembran todo eso. Primero se hacen los víctimas, ¿no es cierto? Se victimizan y después estigmatizan al que pueda decir algo. Y acá ha pasado exactamente lo mismo. Y acá hace infinidad de dirigentes especulan. Yo le voy a decir lo que van a hacer. Especulan mucho, no se juegan, no dicen, ¿no es cierto? ¿Con quién están? Están especulando. Si fracasa porque no hay una causa, pero usted sabe que para detener a alguien y para estigmatizarlo hay el poder comunicacional y hay parte de el poder, el partido judicial también, una parte de la justicia está jugando a eso. Si pueden destruir la Cristina, que es una manera de destruir al kirchnerismo, bueno, van a surgir varios y muchos oportunistas
Si Cristina no pasa y como está ahora creciendo en las encuestas, ¿cuánto dan las encuestas hoy en la provincia de Buenos Aires? Bueno, según, pero hay algunas póngale, que están dando arriba del 40%. ¿No? Bueno, pero vamos a poner un poco menos. Van a estar todos, se van a alinear en una consecuencia. Acuérdense que cuando Perón se suicida, Juan Duarte dice, estoy rodeado de alcahuetes y ladrones. Bueno, acá también hay alcahuetes y ladrones, que son más peligrosos que los oligarcas, que decía Evita, que los oligarcas que están fuera del movimiento y fuera del partido. Y sí. ¿Qué pasa si usted cree? El otro día estuvo Julio Gesualdo acá charlando con nosotros. Sí. ¿No? Y Julio nos hablaba del acto por los 100 años del irigoyenismo, del radicalismo. En Atlante nos hablaba de esto de Cristina erogándose como la líder de un movimiento nacional y popular, que juntara a el radicalismo, que juntara, o sea, que no fuera del justicialismo solamente, sino que fuera de distintos partidos. Como movimiento, sí. Movimiento. ¿Dónde la ve usted a Cristina el año que viene? ¿La ve participando como una candidata o la ve participando como una líder de un espacio? Yo creo que ella lo que pretende, yo no puedo ponerme en lo que ella va a hacer en última instancia. Yo creo que sabe qué pasa, hay que ir ver cómo se van dando la correlación de fuerza, la subjetividad de las personas, pero yo la veo como la conductora y la líder de un espacio de ese movimiento nacional, y basta verlo a donde va, suscita la adhesión y actos multitudinarios que no pueden hacer otros que tanto la critican, que se dicen peronistas, ¿no? Fíjese, un señor Bocio que se gastó las manos aplaudiéndola en primera fila y después sale con una desfachate diciendo que es el pasado. Yo quisiera preguntarle esto, si no hubiera sido por Cristina, ¿quiénes serían los Massa y los Bocios de hoy, ¿no? Así que yo la veo como liderando un espacio. Ahora, si va a ser candidata o no, bueno, eso estará corresponderá a decidirlo a la compañera Cristina y cómo se vayan dando otras circunstancias, ¿no? Claro. No se olvide que el Poder Judicial y el Poder Comunicacional la quiere ver preso y le va a inventar. ¿Sabe qué pasa? Ahora se han dado cuenta. Sí. Insisten tanto con la corrupción cuando entonces se dan cuenta de que eso ya parece que no pasa nada. Entonces, bueno, buscarán otra manera, ¿no? de anularla. ¿Y acá cómo ve las cosas, Chacabuco? La última pregunta que le hago. ¿Cómo ve? Acá las cosas, mire, por suerte han surgido una cantidad de jóvenes, dentro del movimiento Evita, después está la otra ¿tendrán espacio? Otra célula, y bueno, es lo que se está luchando. Yo creo que el dedo acá en el PJ se terminó. Hay otros espacios también, como Nuevo Encuentro que ha surgido, el movimiento Evita, la unidad básica de este chico Martín Carnaghi, sí, etcétera, y otros sectores como nosotros que pugnamos por una auténtica democracia y que los candidatos surjan del trabajo y no a dedo como se ha hecho siempre. Entonces, en la medida que el movimiento se democratice, profundice la democracia política, es en la medida que van a surgir los mejores candidatos. Sí, sí. Mientras se terminó el dedo. ¿Usted dice? Sí. Usted se ríe. Socarronamente. No me río. Me parece medio difícil de creer que se terminó el dedo. Ojalá. Va a ver que sí. Ojalá. Sí, bueno. Ojalá sí, así se da lugar a nuevas corrientes, nueva gente, ¿no? Bueno, todo tiene que tener oportunidad. Así que, bueno. Y bueno, ¿tenemos más tiempo para hablar? No, un poquito de ahí, hola, no. Pero hablamos. tengo 2 minutitos más. 2 minutos, bueno, sí. Bueno, no. Toda escoba a veces barre bien. Sí. Las calles del centro están, pero sí, algunas de las afuera, vamos a decirle al compañero, sí, que yo creo que se inclinó un poco por un rostro, pero por necesidad, a lo mejor, o no. Al rostro más liberal del radicalismo. Y bueno, yo tengo mi duda como gran admirador de Alfonsín, que soy. Era Alfonsín. Yo tengo mi duda si esto era necesario o no era necesario. Esto es la discusión para tener más larga. Y con los radicales. Ahora, yo esa es la duda que tengo. Si esto que hace el radicalismo es necesario, a los que defienden estas posiciones dicen, bueno,
Pero la manera de llegar a estamentos de poder. Ha tenido algunas expresiones, Ayola, un poquito demasiado gorilas, etcétera. Creo que ahora se ha hecho como una autocrítica algunos funcionarios, no mucho, donde le brotan los pelos, vio, del gorilismo cada tanto, y él ha tenido también. Después es muy grave lo que ha, si es lo que ha inventado, esto de la causa contra Golía, que habrá que dilucidarla, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, veremos a ver qué pasa. Esto son un poco también las cuestiones de algo que no pasaba en Chacabuco, que pasa, que empezó a pasar en los últimos años, que se judicializa la política. Sí. ¿No? Desgraciadamente. Y esta ciudad no era así. No era siempre hablábamos con Caco, cuando había elecciones, era un gusto escuchar a los candidatos, porque era como otro tipo de vínculo y se urbanizó, por llamarlo de alguna manera. Sí, es cierto. Y como a nivel nacional, ¿no? Lo nacional se traslada. Se toman como vicios de vicios que no vale la pena en una ciudad donde se conoce todo el mundo. No hay discusión de ideas y de proyectos, ¿no es cierto? Se cae en que o el otro. Totalmente. Doctor, fue un gusto tenerlo en el estudio. ¿Nos seguimos? ¿No seguimos? ¿Quiere cerrar con algo? Cierre con algo, tengo que ir a tela. No, al contrario, y tengo llamada de teléfono ahora. Bueno, escúcheme, lo voy a invitar nuevamente y quiero así seguimos charlando. ¿Le parece bien? Saludos a todos los amigos del Ateneo. Bueno, muchas gracias. Que hay muchos, ahí en el Ateneo. No, la pausa, pasó el doctor Coronel por el estudio de la radio. Vamos, ya venimos.